Muy bien, Guillermo, muy bien. Bueno, hoy es el Día del Vino, porque hace unos años, en 2012, se puso como Día del Consumo del Vino. La idea es poner el vino como bebida nacional y eso tiene algunas mejoras para la industria. Por ejemplo, le han sacado los impuestos internos al vino como para tratar de ayudar a los productores y ayudar también a los consumidores, porque cuando el vino llega a un precio más accesible en la góndola, obviamente que eso nos ayuda a todos. Pero como para repasar algunos datos del vino, que es una bebida nacional al igual que la yerba mate, porque así lo han establecido los legisladores. Repasamos algunos datos que tienen que ver con el consumo. 25 litros estamos por habitante. ¿Es un número alto, bajo? El mundo está consumiendo cada vez menos vino. ¿Por año es eso? Es por año por habitante, sí, exactamente. De todas maneras, el vino tiene una gran penetración en los hogares de la Argentina. De cada 10, en 5 hay vino, seguro. Podemos inferir que 1 de cada 2 argentinos toma vino. Algunos tomarán un poco más y otros un poco menos para el promedio, claro. Pero lo cierto es que el vino tiene una gran penetración dentro de los hogares de la Argentina. Estamos hablando de el 88% de... No llego a ver justo el bebe número. Vino tinto. El vino tinto, claro. Después, bueno, una de cada 2 personas bebe vino. Poco blanco es 23% del vino blanco, 88% del vino tinto. Y está el otro, muy poquito el rosado. Muy poquito, que está creciendo en los últimos años, Atención con eso. Pero la realidad es que la mayoría acá tomamos vino, determinados varietales que son propios. ¿Y del 88% el Malbec cuánto se lleva? Y tiene que tener por lo menos un 75. Claro, 3/4. Sí. Seguro, sí, seguro. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué tomamos vino? Ustedes saben que se hizo un estudio más que interesante del Observatorio Vitivinícola, y lo que dice es que, primero, despierta estos sentimientos, emociones. Cada vez que uno dice, bueno, brindamos, brinda con vino, entonces tiene una determinada connotación social. Es que le decís por eso vinito, que se mantiene. ¿viste? Abrimos un vinito. Pero totalmente. Es eso, es como el mate, ¿viste? Es compañía, no es solamente... Ni hablar, y para los momentos de intimidad, cuando vos querés citar a una chica, a una persona, también citas y decís, vamos a tomarnos un vino. Claro. Es muy común eso, y de hecho es lo que han manifestado, no lo digo yo, lo han manifestado todas las personas... No se haga el picarón, No, pero lo han manifestado todas las personas que han sido entrevistadas, y dicen eso justamente, crea clima el vino, crea un clima de intimidad. Cuando vos citas a alguien en un lugar para cenar, por ejemplo, que en la cena es cuanto más se consume, menos que en el almuerzo, claro, te pedís un vino y genera... No, porque te damos dos. El almuerzo es... Después tenés que ir a cerrar un negocio y decir, escúchame, ¿cómo era que te llamabas? Claro, pero escúchame, vos, brasilero. Dos palos me estás pidiendo por eso, dejate de joder. Empresarios brasileños, 7 te comiste, 7 te comiste. Y bueno, obviamente genera ese tipo de climas y además en algunos puntos hasta inspira, por cierto. Pero vamos a hablar un poco del sector productivo. Lo que producimos va la mayoría al mercado interno. De cada 4 litros, 3 van al mercado interno, ese otro litro se exporta. Y ahora vamos a hablar de la exportación. Ahora, viene muy mal la producción porque han tenido años muy malos en cuanto al clima. 2015 y 2016 también son años malísimos por el clima, mucho granizo, mucha helada, eso realmente complica mucho y hace, bueno, por un lado, subir los precios. ¿Qué es lo que va a pasar ahora después del verano? Cuando venga la nueva cosecha, se fijen los nuevos precios. La vendimia, todos sabemos, es ahora en los primeros días del año que viene, enero, febrero, marzo. Algunos lugares se extiende hasta abril, incluso algunos varietales hasta mayo, que se siguen levantando. Pero vamos a tener precios un poquito ahí elevados. Lo que puede amortiguar un poco es que cayó el consumo. En este último tiempo, con la suba de precios, cayó el consumo cerca de un 7%. Alimentos y bebidas es el rubro que más ha caído en consumo. Y Daniel, respecto de los precios, de un precio estándar de vino, vamos a suponer, no sé, una botella de entre 100 pesos, 90, 100 pesos, más o menos. A comparación con otros países de la región, nosotros tenemos un vino caro, un vino estándar. Tenemos un vino caro, que lógicamente genera problemas a la hora de exportar. ¿Por qué? Porque hay mucho problema en cuanto al consumo interno. Hay mucho problema de impuestos, por un lado, hay mucho costo que tiene el productor y hay mucho costo que tiene la industria. Entonces, con esa cantidad de impuestos que tienen, se genera un valor alto, por ejemplo, para exportar. Hoy hubo un encuentro muy interesante de la Cámara del Vino en el Palacio San Martín, justamente por este tema, porque ese era el Día del Vino, y se sacaba una cuenta que me parece súper interesante. Argentina y Chile están prácticamente en el mismo lugar de la latitud, estamos muy cerca. Sin embargo, mandar un vino desde la Argentina cuesta un 57% más caro que ponerlo en Londres respecto del de Chile. Entonces eso nos deja
sumamente afuera, y lo mismo pasa con la carne, lo mismo pasa con un montón de otros productos. Por eso es que muchos industriales ahora empiezan a pedir reintegros de exportación, porque si venden afuera quieren que algo de los impuestos que ellos pagan para salir del país, bueno, les vuelva para mejorar un poco la ecuación. Pero la realidad es que también ha crecido mucho el mercado interno, porque a veces les conviene hasta vender adentro que salir al mercado exterior. Igual se ve. Casi que el único producto que vos ves en una góndola de un supermercado, por ejemplo, en Estados Unidos, es el vino. Después si buscas otras cosas, alguna Sí, golosina, por ahí, arándanos. pero lo que No sabía pero es la eso. misma etiqueta de la que te compras en un supermercado. les cambian de acá. la marca para Le cambian venderlo la en el marca por exterior. alguna razón. No a Sí, todos, aparte, pero hay algunos que sí. tienen nomenclaturas en inglés. Exacto. Tienen otra etiqueta. Son requisitos sanitarios del país a donde se exporta. No sé si tenés este dato, pero comparativamente, ¿está equiparado el consumo en mujeres que en hombres? No, los hombres toman más vino, 60-40. Ah, mira. Mucho más los hombres. Somos más tintoreros, Son digamos. un poco más, exacto, sí, Más sí. japoneses Hay que en convencer ese más a las aspecto. mujeres a que se sumen a los ¿Para qué? encuentros. Bueno, Dejá. hay No, que es convencer muy más a las rico. mujeres para favorecer El a tema la industria del vino. La mujer es más vino blanco. El tema, que eso es verdad, más espumante, más Me gusta vino más blanco. el Más fresco, ¿no? dulce. Sí, Sí, dulce. sí. Bueno, Sí. en El hombre cuanto- más áspero. Claro. El Es hombre le cierto. gusta el tinto. Es cierto. A mí me gusta el Sí. vino europeo. Bueno, ya no bebo vino hace más de 2 años, pero cuando bebía me gustaba el vino europeo porque el vino americano es joven. O sea, por Claro. estilo, la producción de vino americano, australiano, sudafricano se toma joven. Son varietales jóvenes. Los europeos lo estacionan un poco más. Entonces oxida un poco más y el vino más es como fuertón. más poderoso. Es de esos que te ponen las orejas coloradas. Rápido. Y la nariz. Y el morrón un poco Claro. rojo, sí. El morrón. Toman más los hombres y mucho más, lógicamente, vino tinto, y el consumo se da mucho más en las cenas que en los almuerzos, como les decía recién. Son algunos datos en cuanto al comportamiento del Y consumidor. dormís como un Después a bebé. dormir. Sí, aparte, bueno, también el ritmo de vida que llevamos no nos permite frenar, Obvio. parar, almorzar y tomarnos un vino. No nos No. permite hacer eso, salvo Cuando que en estemos en España se alguna- toman un vino al mediodía, en algún lugar del una interior. birra, no tiene ningún problema. Claro, Y y después yo a laburar, he sí. visto desayunar Salimos de con Buenos Aires. cerveza. Por Eso he visto. pasa Bueno. nada. A ver, en otras partes del mundo. Claro, claro. Bueno, Daniel, chin chin. Bueno, brindemos por bárbaro. esta Brindemos columna. por el vino a las 8 de la noche. No hay trajiste un- ninguno, la idea era acá que destapes 4 o 5. Sí, ¿no? Que pruebe Melina. Algún vino de La Rioja, algún vino rico torrontés, al menos. Pero hay un buen momento para pasar hoy a las 8 de la noche en el Obelisco. Van a hacer una simulación de que el Obelisco se llena de vino, así que son imágenes. Y desde ya también la posibilidad de ir por algunas casas de provincia que están en el centro porteño, que van a permitir degustaciones para quienes se den una vuelta por ahí. El Día del Vino lo celebramos entre todos, esa es la idea. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ahora